La guerra entre Ucrania y Rusia es la guerra más peligrosa que hemos tenido en los últimos 108 años. La paz y la vida en el mundo penden de un hilo. Rusia y Ucrania enfrentadas en una dramática guerra que siembra rencores entre naciones y pueblos hermanos. Los Estados Unidos de América y Europa Occidental están colocados en el mismo hilo de la espinosa y angosta vereda. China, Corea del Norte, India y Turquía observan impacientes la oscuridad al pie del horizonte. Estas naciones perciben la tormenta, se deslumbran con los rayos de las violentas centellas producidas por el tableteo de los caños. Sienten en las riberas de sus fronteras los poderosos y demoledores estruendos. El resto de las naciones del mundo están hundidas en la incertidumbre. Los pueblos explotados llenos de angustia y dolor, porque los poderosos siguen burlándose y decidiendo por ellos. La guerra entre esas dos naciones hermanas es una guerra muy peligrosa. Ni la Primera y Segunda Guerras Mundial fueron tan peligrosas como lo es en potencia el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Ni la gripe española que mató a más de 50 millones de personas, ni la pandemia del coronavirus que ha matado a más de 5 millones de habitantes, constituyó y constituye un peligro tan grande como el de la guerra entre estas dos naciones eslavas. Podemos afirmar y sin temor a dudas que esta es la contienda bélica más peligrosa de la historia de la humanidad, más peligrosa que la guerra de 20 años en Afganistán, más peligrosa que la guerra de Irak que dejó más de 1 millón de muertos, mucho más peligrosa que la ocupación realizada por Saddam Hussein en contra de la República de Kuwait. En fin, ninguna de estas diabólicas guerras fueron tan peligrosas como lo es el presente conflicto armado. Debemos repetir sin temor y sin ningún tipo de dudas, la guerra especial entre Rusia y Ucrania es mucho más peligrosa que la invasión en contra de la República de Yemen en el 2015. La guerra especial entre Rusia y Ucrania es mucho más peligrosa que los bombardeos de la OTAN y los Estados Unidos en contra de Belgrado, capital de Serbia. Esta guerra es 1 millón de veces más peligrosa que la invasión en contra de Libia y el magnicidio del presidente Gaddafi. Las revoluciones de colores dibujadas en la oscuridad de la intervención de Occidente tampoco fueron más peligrosas que guerra que mantiene en vilo al mundo. Ni los movimientos de grandes masas durante la primavera árabe, ni la guerra de Vietnam, ni la guerra irano-iraquí de 1980 fueron tan estresantes como lo es la guerra entre Ucrania y Rusia, que amenaza con destruir la especie humana y todo tipo de vidas en el planeta. Repasemos otros conflictos armados: los bombardeos en contra de Belgrado, la destrucción de Yugoslavia, la guerra de Kosovo, la guerra de los Balcanes, el conflicto de los misiles rusos instalados en Cuba. Estos hechos nunca estuvieron tan cerca del peligro universal como la guerra entre Rusia y Ucrania, que podría ser la última guerra. La confrontación armada entre los dos pueblos eslavos es 1000 veces más peligrosa que las tormentas bélicas en Sudán del Sur, Etiopía, Filipinas, India, Pakistán, en fin. Esta guerra es 1 millón de veces más peligrosa que la interminable guerra entre Israel y Palestina. Extendamos la memoria, vayamos más lejos, porque ni siquiera las guerras en Nigeria, en la República Centroafricana, en Burundi, Ruanda, Uganda, Somalia, Angola, en Namibia y Zimbabue nos trajeron tanta incertidumbre y nerviosismo como el conflicto entre estos dos países eslavos. Vamos por más ejemplos. Ni la guerra entre Chechenia y Rusia, ni el conflicto étnico-político en Tailandia, ni la ofensiva del Kurdistán en contra del gobierno turco, ni la guerra de exterminio en Yemen han puesto al mundo al borde del abismo como la guerra entre Rusia y Ucrania. Ninguno de los peligrosos, demoledores y sangrientos conflictos armados representaron o representan el peligro para la humanidad como la guerra de Rusia y Ucrania. El gran peligro consiste en que esta guerra podría derivar la Tercera Guerra Mundial o última guerra de la humanidad. Abramos bien amplio los párpados, porque no solo Rusia y Ucrania están enfrentadas en esta fatídica guerra, también lo están China, los Estados Unidos y la Unión Europea, OTAN. Los 27 países de la Unión Europea y los Estados Unidos de América están involucrados en esta guerra. Esa patética realidad no es ni debe ser un secreto para el mundo. Las potencias económicas se han enfrentado en muchísimas guerras, pero a través de terceros países.
Se enfrentaron en Siria y aún seguimos llamándole la guerra de Siria. Se enfrentaron en Vietnam y seguimos llamándole la guerra de Vietnam. Se enfrentaron en Irak y le seguimos llamando la guerra de Irak. Deberíamos llamarlas las guerras de las potencias económicas porque han sido guerras mundiales, pero de limitada intensidad. Quizás Fidel Castro, fenecido, pero líder histórico de la Revolución cubana, tenía razón cuando dijo: si las potencias económicas en su aviesa carrera por dominar el mundo terminaran en choques armados a escala general y se complica con el uso de armas de destrucción masiva o armas nuclear, entonces la humanidad y todo tipo de especies podrían desaparecer. Esa sería una guerra donde no habría ganadores. Todos perderíamos.